Bien, estamos cerrando este encuentro con Iván González hablando de los desafíos que se presentan, del mundo del trabajo, qué va a pasar con nuestros empleos, también de los cambios de alguna manera del mundo capitalista, qué es lo que se nos viene, Iván. Bueno, si conectamos los cambios tecnológicos y cómo eso impacta, una característica de este cambio tiene que ver con cómo las empresas, especialmente las empresas internacionales, se sirven de esos cambios para ampliar su capacidad de acumulación y de riqueza, teniendo menos costo en términos de no solamente de trabajo, de salario, costo laboral, sino también de materia de energía, de utilización de recursos y de retorno rápido de la inversión. Entonces, parte de nuestro foco también como organizaciones sindicales en las Américas y en el mundo es cómo nos organizamos frente a ese modelo que las empresas están implementando, que está definido como la forma en que se organiza a través de las cadenas globales de producción. Decimos nosotros en la región cadenas globales de producción, cadenas globales de suministro, cualquiera sea el nombre, es cómo las empresas se organizan para tercerizar, cuarterizar, sacar de sí la responsabilidad mayor del costo del proceso productivo. Y ahí está un desafío, porque lo que identificamos es que detrás de todo ese cambio tecnológico, pero también cambio económico y también político, volviendo a lo que pasó con las democracias y esta cuestión, quien está atrás de eso es quien se beneficia de esa transformación. Y están especialmente las empresas transnacionales. Nosotros tenemos un desafío como sindicalismo de entender cómo operan los cambios tecnológicos y cómo las empresas se valen de ellos para precisamente dejar de cumplir su responsabilidad en términos laborales, sociales, ambientales. Entonces, una de las cuestiones está en cómo el sindicato, que ya no es más el sindicato de la empresa del modelo fordista, de la segunda revolución industrial, ni es tampoco de la tercera, en términos de que los cambios ahora son de una forma diferente. No están los trabajadores dentro de la empresa produciendo centenas de trabajadores bajo una sola denominación, sino que precisamente a través de las cadenas globales esa dinámica de producción se da. Entonces el desafío nuestro es cómo respondemos a los trabajadores que están en la planta, donde quiera que esté, pero también a todos quienes están, todos y todas, sobre todo mujeres que están en las líneas de producción fuera de la cadena. Que fuera, son trabajadores. Que todas son trabajadores, porque ese es el otro asunto. Claro. Ninguna, a menos que sea propietario de bienes, y ahí vamos al clásico que todavía no fue superado, la lógica marxista del análisis, es que quien es dueño de los medios de producción siguen siendo una minoría, ahora más concentrada. Ahora estamos hablando del 1% versus 99%, que estamos trabajando de diferentes formas, pero en general la mayoría, la CCI dice que el 95% de la Confederación Internacional del Trabajo Sindical dice que el 95% de la mano de obra de las empresas transnacionales está en la cadena y está desatendida de la empresa. Y es el gran desafío para el movimiento sindical. Claro, cómo representar a esos trabajadores que están en situación de informalidad, de precariedad y algunas, especialmente algunas, en condiciones de esclavitud moderna, que decimos, fabricando elementos de alta tecnología, pero sometidos a condiciones de esclavitud en muchos países del mundo. Ese es un desafío. Y detrás de eso, la acción frente a lo que implica no solamente organizar su trabajo, sino actuar frente al modelo de acumulación y de lucro y de impunidad que tienen las empresas transnacionales en el mundo. Entonces, eso está íntimamente relacionado. Y para eso necesitamos actuar no solamente con los sindicatos, sino también con las comunidades, con otras organizaciones sociales que están impactadas por ese modelo. Y para eso necesitamos sindicatos y necesitamos democracia. Claro. Necesitamos sistemas democráticos fuertes. Necesitamos una actuación del Estado para garantizar algún tipo de equilibrio. Y eso también está en riesgo y amenazado en la región. Sí, son partes también, escuchándote a ti lo que decías, de las conclusiones de lo que fue esa hoja de ruta celebrada aquí en noviembre del 2017 en la jornada intercontinental contra el neoliberalismo, si no recuerdo mal el nombre.
Jornada continental por la democracia y contra exactamente, el neoliberalismo. y contra el neoliberalismo, en el velódromo de Montevideo, Sí, en muy finales de bonito. 2017. Y uno de los temas que se planteaban justamente era eso, Claro. el papel de las transnacionales, el cómo ponerle coto a ese poder que parece ser realmente Desmedido. hoy totalmente desmedido. Y también trazar una hoja de ruta del trabajo precarizado y de esos trabajadores y trabajadoras que se encuentran así en esa suerte de limbo que para muchos, con el mote de emprendedores, se suele juntarlos y no dejan de ser trabajadores como todos nosotros. Sí, la jornada fue precisamente el encuentro en Montevideo, que fue muy lindo, fue muy importante. Marca una hoja de ruta del movimiento sindical junto con otros actores Organizaciones sociales, sí. Porque también entendemos que el movimiento sindical solo no puede, además no es una tarea solo del movimiento sindical enfrentar estos desafíos. Y claro, colocamos en la acción frente a las empresas transnacionales la lucha por ponerle control a ese modelo de impunidad y sobre todo trabajar en la construcción, y estamos en eso, en la adopción de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue parte de eso, pero también actuar frente a lo que era el modelo de ataque a la democracia, muy conectado con esa lógica económica que exacerba, que radicaliza el modelo de explotación y exclusión, y del 2017 a hoy vemos cómo en la región se ha radicalizado. Brasil, hay una situación, Argentina es claramente sí, claro. Una situación en la cual esa lógica pro mercado, donde las empresas transnacionales fueron las que se beneficiaron de un gobierno como el de Macri, evidencian que son lógicas que van contra la democracia y excluyen cada vez más. Y en ese camino, al final, aprovecho entonces para decir que en noviembre, del 1 al 3 de noviembre, tendremos el tercer encuentro de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en La Habana, donde aspiramos a ratificar esa agenda, esa hoja de ruta que tú mencionabas, ampliando el nivel de unidad de los movimientos sociales, entendiendo que tenemos diferencias. Es lo que lo enriquece, en definitiva, ¿no? Sí, ser capaces porque creemos en la democracia diversidad. Y en la diversidad, ser capaces de construir una agenda común con otros diferentes movimientos de otros países, de otros países, de diferentes ideologías. Y salir de ahí de La Habana con un llamamiento en ese sentido de defender la democracia y actuar frente a aquello que atenta contra ella. Claro, el empleo, la necesidad de tener un trabajo, obviamente, que dignifica a cualquier ser humano, es fundamental. Tenemos en nuestros países, particularmente de Sudamérica, con índices de desempleo importantes. También así se plantea la disyuntiva entre, ¿y qué pasa con esas empresas que en definitiva también con su inversión proveen de trabajo a un montón de personas? Estoy pensando, por ejemplo, que aquí el gobierno uruguayo ha celebrado la instalación de una nueva planta de celulosa, de la finlandesa UPM, una UPM2 aquí en Uruguay. Y uno por un lado dice, se trata de una transnacional, una multinacional, y por el otro lado, un país que tiene un índice de desempleo que parece estructural, que puede llegar a ser paliado por una inversión de estas características. Nuestra visión del desarrollo, por lo menos en lo que aspiramos como movimiento sindical, es ir en contra de la inversión. La cuestión es en qué sentido esa inversión que generalmente es extranjera, nuestros países no tienen capacidad de generar los recursos para eso, es compatible o no con un modelo sustentable de desarrollo, que es nuestra gran agenda, la Plataforma de Desarrollo de las Américas, es decir, cómo nuestra región, como nuestros países, se insertan en esa lógica internacional económica desde una lógica que defiende al empleo, que genera empleo, muy importante, es nuestra razón de ser como sindicato, crear y proteger los empleos, pero además que genere unos niveles de inclusión social más allá de los empleos que se crean. No voy a entrar en la realidad uruguaya, pero ¿cuál es la valoración que tenemos de muchas de estas inversiones extranjeras? Que cada vez, cuando vienen a nuestros países, presionan por condiciones cada vez menos exigentes en términos de sus obligaciones fiscales, laborales, ambientales, y nuestros países, en la medida que son vulnerables y necesitan inversión extranjera, aceptan esas condiciones
Y hay una arquitectura que llamamos arquitectura de la impunidad, que son los tratados, son los acuerdos comerciales, que son los tratados de inversión, que son precisamente condiciones que pone la inversión extranjera. Y después que llegan esos capitales, el nivel de retorno en términos de empleo no es el más deseado. No es el deseado, pero además mucho de esos empleos, no el directo, pero sí el que viene, son empleos precarios, empleos en condiciones de informalidad, que no dan el retorno, primero desde el punto de vista laboral, de empleos, pero además tienen un alto costo, un impacto ambiental, y desde el punto de vista y una cosa que muy pocas veces analizamos, es que las empresas, sobre todo internacionales, que vienen y se instalan, cada vez tienen menos obligaciones tributarias, cada vez tienen menos obligaciones de invertir, de contribuir al desarrollo nacional y más posibilidades de que sus capitales y sus ganancias, sobre todo, no se queden en el país, sino que se vayan a los paraísos fiscales o a los guaridas fiscales, que nos dice nuestro compañero Rafael Freire, secretario general de la CCA. Sí, no es que no estemos en contra, es que tenemos que discutir cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, porque crecer sin quemar la Amazonia, valga el ejemplo. Sí, es un ejemplo muy, muy lamentable, pero efectivamente, ¿qué sentido tiene traer inversión que genera 100, 200, 300 o 1000 empleos si el depósito, la fuente de agua, el acuífero, está perdido para los próximos 200 años? ¿Qué sentido tiene extraer del petróleo de vaca muerta en Argentina si el costo ambiental va a ser mucho menor que lo que sería un beneficio en términos de empleo? Tenemos un conflicto, los sindicatos, en relación a esa discusión, porque ciertamente queremos que se den empleo. Por supuesto. Pero tenemos un conflicto con relación a las comunidades que sufren muchas veces el impacto de eso, y con los gobiernos que pretenden, con razón, de generar condiciones para el desarrollo, pero bajo modelos que no son precisamente los que nosotros quisiéramos en términos de la cuestión de la sustentabilidad económica, social y ambiental, pero también política. Claro. Porque si no participamos en la discusión, y esa es parte del desafío, si no participamos en la discusión y los acuerdos que se establecen, va a ser mucho más difícil poder tener un beneficio de ese proceso, sea como sindicatos, sea como comunidades, y los gobiernos tienen dificultad en ese diálogo democrático. La creación de empleo genuino no debería ser solamente papel de los gobiernos. No, evidentemente que es muy difícil que los estados, los gobiernos tengan capacidad, porque no tienen de donde, sobre todo países como Uruguay, que no tienen una fuente de riqueza extraordinaria, puede ser el petróleo, puede ser en otros países, ciertamente necesita buscarlo. El tema es cómo buscamos y cómo atraemos inversión, al costo de qué, del sacrificio del futuro, de las generaciones que vienen. Es una discusión bien complicada, muy complicada, reconocemos, pero que hay que darla porque el tema es para quién estamos haciendo eso a futuro, ¿no? Y como sindicato no podemos pensar en el momento, sino en lo que posteriormente las comunidades también, los que son trabajadores y trabajadoras, sufren sobre ese tipo de cosas. Es una visión que deberían tener todos los sectores, en realidad, ¿no? A largo plazo. Sí, no es tan fácil, pero deberíamos construir un camino que nos permita entendernos. Claro. ¿Te llamó la atención? Lo leí hace pocos días atrás. De alguna manera, que ha aumentado el apoyo a la dirigencia sindical en los Estados Unidos, en pleno gobierno de Donald Trump. Es un informe que surgió de la encuestadora Gallup, donde se notaba claramente el incremento que habían tenido las instituciones vinculadas al apoyo a los trabajadores. Nos quedan unos pocos minutos, pero te lo pregunto como para seguir cerrando. Te digo más un dato. La semana pasada en Brasil los indicadores hablan de un aumento del reconocimiento de los sindicatos en la sociedad brasileña, que es un dato muy bueno para nosotros. Sí, claro. Quiere decir que en el caso de Estados Unidos y el caso de Brasil, los sindicatos, aún sin bajo ataque, son reconocidos como espacios en los cuales es posible encontrar un camino para representar y defender. Aún con las habilidades que tenemos, con las dificultades que tenemos, no existe ninguna organización social que supla al sindicato en la intermediación entre patrono y trabajador, sea público, sea privado, sea organizado o no. Y el reconocimiento de los sindicatos de Estados Unidos tiene que ver con eso,
Porque, ¿qué pasa? Es un ataque muy fuerte a la democracia. Es prácticamente tierra arrasada, es lo que está pasando en Brasil. Y frente a eso hay una reacción popular o de opinión diciendo, reconociendo el papel. Creo que eso es un buen sentido de lo que significa el sindicato en la democracia. Iván, gracias por compartir con nosotros esta noche aquí los desafíos de cara a este presente que tanto implica en nuestra América Latina y particularmente en Sudamérica, de estas visiones vinculadas al neoliberalismo, a las multinacionales, al desafío de la dirigencia sindical con estas nuevas modalidades de empleo. Y por qué no para hablar del futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos, Sí. Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Gracias, Pepe, por la invitación y ojalá podamos después compartir algunas otras cosas. Bueno, gracias, te esperamos siempre por acá, ha sido un gusto tenerte. Gracias, Iván. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.